¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio del 18 de abril del 2025. Hoy es un viernes y el episodio de hoy continuamos con esta serie acerca del sueño, de qué sucede al dormir, de este mundo maravilloso, este regalo que tenemos todas las noches del universo, de acceder a otras cuestiones, a otras dimensiones. El tiempo funciona diferente en los sueños. Sí, totalmente de acuerdo. Y les voy a platicar dos historias. Una es de una conocida película, Family Man, con Nicolas Cage. Ya tiene algunos añitos, es del año 2000. Yo a esa película le tengo mucho cariño porque la fui a ver con mi novia, el típico viernes de ir al cine que acostumbrábamos en esos tiempos y luego nos íbamos a cenar después del cine. Y recuerdo perfectamente, fuimos un viernes a verla al cine, o sea, verla en estreno. Se estrenó por ahí del finales del año 2000, recuerdo, por ahí noviembre, diciembre en México, tal vez en otros países haya estrenado antes. Película muy, muy bonita, en esencia el mensaje, Nicolas Cage, exitoso, entre comillas, dinero, poder, presidente de una compañía de finanzas en Nueva York, tenía su Ferrari, tenía su departamento de lujo y todo, soltero, recibe la información de que la está buscando una novia antigua, ¿no? Y él pensaba tal vez pues para salir o una situación así como que un poquito con arrogancia, pero no, la estaba buscando para entregarle unas cuestiones que había encontrado de él. Y él tiene una situación ahí que hay, tío, tal vez ya hayas visto o no la película, voy a ser muy, muy concreto y directo. La cosa es que tiene una situación así medio que como que se le aparece una especie como enviado de Dios, una cosa así. Él hace un buen acto de evitar un robo ahí en Nueva York. Y entonces él dice que pues tiene todo lo que necesita en su vida, empieza a platicar con el muchacho este y le dice, ok, te voy a enseñar o vas a ver un parpadeo de como que de otra vida alternativa. Entonces él se duerme esa noche y la manera que yo lo interpreté desde la primera vez que vi esa película, la he visto unas 30 veces, porque las películas que a mí me gustan las vuelvo a ver y si saliera alguna vez que estoy moviéndole en la televisión y veo que está Family Man, con gusto la vuelvo a ver. La cosa es que él como que se va a dormir y experimenta esa vida alternativa que pudo haber tenido con la novia, estaban casados, tenían dos hijos, tenía una vida normal, él vendía llantas, se había puesto a trabajar con el suegro, en el negocio del suegro, una vida normal, o sea, nada que ver con su vida. Y él obviamente en este parpadeo, en esta ilusión de esta línea alternativa de tiempo, de esta vida alternativa que le estaban mostrando, pues él venía de los lujos, de tener todo prácticamente y tener aquí que experimentar otras situaciones. Pero al final él madura, él evoluciona y cuando realmente está muy feliz con su nueva vida, pues despierta y había pasado una sola noche. Entonces, ¿qué quiero comentar? Que yo pienso que la película Family Man es el ejemplo que el tiempo funciona diferente en los sueños y que se pueden tener sueños como como esta película, que el progreso son como unos 3 meses, porque empiezan y era Navidad, en el día de Navidad. Él se había ido a dormir el día de Navidad y despierta en la nueva alternativa, en la nueva realidad, en el sueño, y yo así lo interpreto en Navidad, ¿no? Y luego se ve que pasan semanas y meses, pero sigue siendo invierno, entonces llamémosle que han pasado unos 3 meses en el sueño. Totalmente, totalmente creo que podemos tener un sueño así como él tuvo, que parezca que evolucionan semanas y meses y es una sola noche. Sí, totalmente. Entonces, ese es el ejemplo de los sueños. Una cuestión se diría, bueno, entonces el tiempo es más lento, más rápido en los sueños. Es diferente la percepción. En esta realidad, en esta realidad consciente, hay que recordar que en el sueño estamos en el subconsciente o en el inconsciente. Hay quien dice que el inconsciente es sin conciencia, el subconsciente es abajo en la conciencia. Entonces, son palabras para mí. En la no conciencia, dejémoslo. En la conciencia, ahorita que me estás escuchando, que estás despierto en tu vida, consciente en tu vida, diurna en tu vida, día a día, el tiempo es lineal. Es clarísimo que hay un pasado, un presente, un futuro y nada más. El pasado hasta ahorita nadie ha podido accesarlo en esta vida consciente. El futuro es una oportunidad, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si vamos a estar aquí mañana, así tal cual. Entonces realmente apreciamos o vivimos el presente y recordamos el pasado, así tal cual. Y tememos el futuro de alguna manera, ¿no? O nos preparamos para el futuro. Es lineal, totalmente. Es constante, ¿no? Hay veces que sí es un tema de percepción. Este año se me pasó muy rápido, este año se me pasó muy lento. Tienes un trabajo complicado, estás viviendo situaciones estresantes, el tiempo parece avanzar más lento.
estás de vacaciones, el tiempo parece ser más rápido, estás viviendo muchas cosas, el tiempo otra vez parece ser más lento porque ahí lo llenas más, estás teniendo una vida muy rutinaria, parece ser rápido, es complicado. Bueno, en los sueños siento que se puede dar esta situación que el tiempo es totalmente moldeable a nuestra percepción. Se puede dar una situación de un sueño que 5 minutos lineales en esta tierra, en esta realidad, y hay ahí días o un día de situaciones. Y este sueño, por ejemplo, relacionando la película Family Man, sí podía ser un sueño de horas, sin problema, se pudiera tener despertar y sentir que pasaron semanas, ¿no? Como le pasa en la película a Nicolas Cage, que despierta, él no sabe qué sucedió, él nomás sabe que lo vivió, contacta a la exnovia que igual que él no se había casado, no tenía hijos, igual que él era exitoso económicamente, tenía un puesto muy alto en una empresa de abogados, y como que la exnovia, ¿qué te está pasando, no? O sea, ya pachó, ya nosotros no somos nada. Y él, al final en la película, logra que se tomen, que ella pierda un avión a París y se tomen ahí en el aeropuerto una, un café y un poquito te deja la ilusión, pues que se van a juntar y que van a vivir esta realidad alterna ahora y que él va a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, la belleza de los sueños, es increíble el mundo que accedemos ahí. Y les dije que había dos historias, les quiero platicar una personal, no está tan interesante como la película, es simplemente, yo creo que estaba en la universidad o preparatoria, habré tenido unos 17, 18 años, que tuve un sueño muy pesado en el sentido de que se sintió muy cansado, que estaba yo en laberintos, y estaba intentando resolver estos laberintos y lo lograba resolver, o sea, llegaba al final a una salida del laberinto. El laberinto parecía ser como de cemento, pero tenía árboles, estaba muy raro, como estaban como... Y al final veía la salida y decía, bueno, ya salí. Y en el momento que salía del laberinto entraba otro y a otro y a otro. Bueno, no les miento, no sé cuántos logré resolver, que no tenía ninguna ciencia, no quiero hacerme el... Simplemente era caminar, caminar y llegar, y llegabas a un lugar y otra vez regrésate y ahora entonces intenta este otro camino y intenta este otro, y hasta que al final se veía la salida y ya por fin sales. Eh, Como que yo de alguna manera en el sueño estaba entendiendo una especie de sueño lúcido porque estaba entendiendo que estaba soñando y era mi desesperación que decía, pues ya esto, yo quiero ya tal vez despertar, ¿no? Total, después de resolver una cantidad que no, se sintió como que pasaron semanas, ¿no? Yo resolviendo laberintos. Se aparece un ser y tuve en el canal en inglés un invitado que es ha profundizado mucho qué sucede en el estado de sueño y él dice que podemos ser contactados o podemos estar en contacto con todo tipo de entidades, así parecido como una cuestión en el astral, una cuestión que sucede en la muerte y por eso hay mucha información de gente que dice ver seres queridos en sueños y todo. Siento que por ahí va, porque nos conectamos a estas dimensiones, a estas realidades y se aparece una entidad que me dice, ya, no los vas a resolver, no vas a resolver el laberinto final, no vas a tener la solución final. Y dije, sí, sí la voy a tener, porque algo que tengo yo es que soy persistente. Y esto es un simple juego de persistencia, no tiene más que eso. Y entonces él como que voltea y en eso aparece mágicamente otra entidad y le dice, no está entendiendo, no quiere dejar, no quiere entender que no va a poder resolver el acertijo o el laberinto. Y entonces la otra entidad nada más así como que, ok, algo hace que despierto de repente. Y me tomó como una hora, fue un día muy complicado para mí ese día, me tomó como una hora entender dónde estaba, entender quién era yo, entender esta realidad. Sentí que me había desconectado tanto que no sabía ni qué mes era, no sabía nada, no sabía que tenía que ir a la escuela. Eh, Creo que era la universidad porque ya estaba en una cuestión de horario no lineal como la preparatoria que iba de 8 a 2 o una cosa así. Posiblemente no tenía clase inmediatamente, eso ayudó, pero estaba yo totalmente fundido, ido. ¿Va? Me tomó tiempo entender pues que estaba en el planeta Tierra, que soy Alex, que voy a la universidad y que es día miércoles. Todo eso me costó, no sabía absolutamente qué estaba sucediendo. Obviamente no se lo platicé a mis papás, no los quise asustar, no nada, porque bueno, pues lo primero que hace un hijo de 18, 19 años, pues es mandarlo al doctor, mandarlo al psiquiatra, qué sé yo, y no era así, sino les quiero decir que yo siento que me desconecté, que me fui tanto tiempo, o sea, el tiempo funciona en los sueños como un viaje en el tiempo, o sea, te puedes ir semanas y luego regresas a la mañana siguiente, y en ese caso fue realmente
una prueba a mi persistencia porque seguía yo resolviendo estos acertijos, insisto, no por habilidad, sino simple persistencia. Había una pared, regresaba, había tres opciones, probaba otra, intentaba recordar, ah, no, y aquí ya, inclusive se me hacían como que, oye, aquí ya vine, todo está apareciendo, entonces la otra opción, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Parecía como esos juegos que empiezas a resolver un acertijo y llegas a una pared, regresas, lo resuelves hasta que lo resuelves. Esos que son como mapitas, ¿no? Más de cuestión de niños, cuestiones infantiles, ¿no? Y para mí ese es el testimonio personal que tengo, que el tiempo funciona diferente en los sueños. Hay otros casos también que he tenido una ocasión que me despierto, faltaba media hora para que sonara la alarma y dije, oye, pues sabes que es media hora muy buena, era un día entre semana, eran, no sé, las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, no recuerdo a qué hora sonaba mi alarma, que dije, "Echo otro sueñito, ¿no?" Y tuve un sueño bien intenso, que se sintió bien largo, que me despertó la alarma. Y entonces ahí es donde dices, oye, pues si fueron, estoy seguro que fueron 25 o 30 minutos, pero fue un sueño que se sintió que tal vez transcurrió una semana. Entonces, tenemos un video de soporte que ver, vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. El tiempo funciona diferente en los sueños. La mayoría de las personas han tenido sueños que parecían extenderse durante horas, llenos de detalles intrincados y eventos que se desarrollan, solo para despertar y darse cuenta de que apenas habían pasado unos minutos en el mundo real. Este extraño fenómeno no es solo un truco de la memoria o la percepción. La investigación científica sugiere que la forma en que experimentamos el tiempo en los sueños es fundamentalmente diferente de cómo lo procesamos mientras estamos despiertos. Los estudios sobre los sueños y los ciclos de sueño han revelado que durante el REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, cuando ocurren los sueños más vívidos, el cerebro opera con un reloj interno diferente. A diferencia de la conciencia despierta, donde el tiempo se mide y se experimenta de manera lineal, el estado de sueño parece doblar, estirar y comprimir el tiempo de maneras que desafían la lógica ordinaria. Algunos investigadores teorizan que esto se debe a que, en los sueños, nuestro cerebro ya no recibe información del mundo exterior, lo que le permite crear su propia percepción de la duración, desvinculado de la realidad física. Los soñadores lúcidos, personas que se dan cuenta de que están soñando y a veces pueden controlar sus sueños, incluso han puesto a prueba esta idea. Han realizado experimentos dentro de sus sueños, estableciendo desafíos como contar segundos o realizar tareas mientras rastrean la duración percibida. Cuando se despiertan y comparan sus estimaciones con el tiempo del mundo real, los resultados a menudo son sorprendentes. Algunos informan que sus acciones en el sueño se sienten casi sincronizadas con el tiempo real, mientras que otros experimentan una dilatación extrema del tiempo, donde toda una narrativa de sueño que parecía durar horas o incluso días, transcurrió en solo unos minutos de sueño. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia. Si la mente puede experimentar el tiempo de manera tan fluida en los sueños, ¿qué dice eso sobre su relación con la realidad? Podría significar que el tiempo, tal como lo entendemos, es más un constructo mental que una ley rígida e inmutable de la naturaleza. Algunos filósofos y científicos incluso han sugerido que nuestra experiencia despierta del tiempo es solo una posible interpretación de la realidad, una que está moldeada por la necesidad de nuestro cerebro de procesar la información de manera estructurada. Si los sueños revelan que el tiempo puede estirarse y comprimirse a voluntad, entonces quizás lo que consideramos tiempo real sea solo una limitación de nuestros sentidos físicos. Y si la conciencia misma puede ir más allá de las restricciones del tiempo en un sueño, ¿podría esto significar que no está completamente atada al mundo físico? Ok, totalmente de acuerdo con el video de soporte, creo que es lo que les he estado planteando, creo que simplemente el tiempo se experimenta diferente en esta vida consciente, es mucho más lineal, mucho más claro, los días, aunque les aseguro que como tú experimentas un día es diferente a lo que otra persona. Hay personas que dicen, el día se me fue de volada, es una expresión, se me fue rapidísimo. Y hay otra persona tal vez que está ahí, no sé, en un trabajo, una conferencia, aburrido y el tiempo parece ir más lento, ¿no? Eh, y, y definitivamente creo que esto es parte del mundo fascinante del sueño porque abre todo tipo de posibilidades de que, como dice el video de soporte, si estamos en un sueño lúcido y podemos, que es el que les digo, el sueño ese de los laberintos, sí estaba yo consciente que era un sueño, por eso estaba tal vez tranquilo, pero ya quería que terminara porque sí me cansé, la verdad. Yo pensaba que al terminar un laberinto iba ya por fin a despertar, ¿no?
Eh, Siento que ese sueño, que luego lo investigué alguna vez y aparentemente es relativamente común, son pruebas tal vez de decir, no, ya te quedas parado y ahí despiertas, ¿no? Y están buscando la persistencia, por ejemplo, si puede romper esto, estos programas que tenemos todos, ¿no? Entonces, eh, el tiempo es otra de las vertientes fascinantes del mundo del sueño. Y hay que pensar eso, qué regalo tan hermoso el universo que nos manda estas realidades, pero nos ofrece el fascinante mundo del sueño. Ojalá les haya gustado. Si todo está bien, los veo aquí en una semana el viernes. Si hay alguna charla, pues entonces aparecerá el día lunes. Ya les expliqué cómo va a funcionar esto. Si hay una charla, tendrán un episodio el lunes. Pongan sus notificaciones, simplemente 8 de la mañana por el centro de México. Si no, aquí nos vemos garantizado un episodio el próximo viernes. Y continuaremos, por cierto, con el cuarto episodio de esta serie acerca del sueño. Ojalá te haya gustado, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.